Buenas noches, gente linda. Mi nombre es Esteban Tejeda y el día de hoy quiero hablarles de un libro sumamente interesante, La tiranía del mérito, del filósofo y politólogo estadounidense Michael Sandel. Este libro es muy pertinente por diversas razones que explicaremos más adelante. Personalmente llegó a mis manos en un momento preciso, agobiado por mi situación laboral y con una inclemente sensación de no ser nadie, aturdido por este sistema aplastante, muchas veces deshumanizante, me topé con este libro que definitivamente puedo calificar como reaccionario y le dio un sentido más claro a tanta insatisfacción. Todavía no he encontrado mi lugar entre tantos engranajes, pero definitivamente me ha ayudado a liberarme un poco de la culpa y la vergüenza por no encajar. Hablemos un poco del autor, como de costumbre. Sandel estudió en Harvard y Oxford, pasando del periodismo hacia la filosofía política respectivamente. La mezcla de abstracción teórica con vida social fue lo que terminó llevándolo a esta línea de carrera. Las luces saltaron sobre él cuando en su primer libro, que también fue su tesis titulado Liberalismo y los límites de la justicia, criticó duramente el pensamiento del eminente filósofo John Rawls. Algo hay de eso en el libro que vamos a analizar ahora también. Michael es un reconocido filósofo a nivel internacional y es muy aclamado como profesor de filosofía en Harvard, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, ganador del Premio Príncipe de Asturias. Quizás lo conozcan por su curso Justice. Este es un curso de teoría de la justicia que dictó en Harvard durante muchísimos años y que tuvo tal acogida, las matrículas eran muy cotizadas, que cierto año, en un ciclo de otoño o verano, decidieron grabar todo el curso de manera íntegra y publicarlo gratuitamente en la página de Harvard. Es un curso muy enriquecedor, ilustrador también. Voy a dejar el link en, en la descripción del video para que puedan verlo, lo recomiendo encarecidamente. El reconocimiento y fama internacional que ahora tiene Sandel, puesto que él imparte conferencias y charlas a nivel internacional, se explica en gran manera por su estilo socrático y su teatralidad pedagógica al momento de impartir clases o iniciar conversaciones. Recuerda bastante a la mayéutica del maestro ateniense, ¿no? Cuestionando y compatibilizando posiciones, siempre invitando al diálogo. Se ha vuelto una celebridad en el mundo de la filosofía política. Ha escrito varios libros respecto a esta cuestión y es un autor a tomar muy en cuenta cuando se habla de justicia social en particular y de sistemas políticos en general. Este libro, contextualizándolo un poco, fue publicado el año 2020, año de la pandemia y con Donald Trump en la cabeza del gobierno americano, ¿no? Recordemos que este libro, bueno, hay que hacer la precisión de que este libro habla no exclusivamente, pero en particular y de manera muy exhaustiva respecto de la sociedad norteamericana, estadounidense. Entonces es algo a tomar en cuenta, no todo es extrapolable a todo el mundo occidental. El libro surge con una pregunta por el origen de la crisis democrática y el auge o el resurgimiento de las posiciones autoritarias, de los nacionalismos exacerbados, de la crisis del liberalismo a nivel internacional. Es un cuestionamiento al status quo y el esbozo de una búsqueda incesante por el bien común. El libro inicia ejemplificando lo que es para Sandel la semilla o el germen de esta crisis sociopolítica. Recuerda el escándalo del Varsity Blues del año 2019, cuando William Singer, un consultor educativo estadounidense, esquematizó una red de corrupción y un sistema de fraude gigantesco que permitía mejorar las notas del SAT, el Scholastic Aptitude Test, que es una suerte de examen institucionalizado que según tu calificación te permite aplicar a diversas universidades en Estados Unidos, en particular a las universidades de élite, ¿no? Las pertenecientes a la llamada Ivy League, Harvard, Yale, Princeton, Cornell, etc. Sandel destaca este suceso no solamente cuestionando la moralidad del acto, que es ilegal en todos sus extremos, sino sobre todo cuestionándose el origen de dicho ánimo. ¿Por qué las personas quieren acceder a este sistema cueste lo que cueste? Se pregunta. ¿Y qué es lo que este anhelo
y a la larga esta expectativa genera en las personas. Según el discurso generalizado, la universidad es la principal vía de movilidad ascendente en las sociedades contemporáneas. Pero Sandel nos sugiere que esto no es así. Este y los demás cuestionamientos que surgen a partir de este respecto de el sistema social actual de las sociedades liberales, contemporáneas, democráticas, es el gran tema del libro. Hay que hacer el paréntesis necesario una vez más. Yo soy peruano, el libro es sobre Estados Unidos, entonces hay cuestiones que no pueden extrapolarse, como dije antes, pero creo que la crítica que Sandel realiza a la ideología que subyace a todo el pensamiento meritocrático sí debe ser tomada muy en cuenta, ya que esta es la ideología que de alguna manera domina todo el discurso público y que condiciona la valoración de las personas hoy en día. Volviendo al libro, Sandel toma este escándalo, el Varsity Blues, para señalar el origen de la crisis democrática, que para él es el auge y la dominación de la ideología meritocrática en el pensamiento contemporáneo. Mediante este libro, Sandel nos lleva a cuestionar el principio meritocrático en sí mismo, no únicamente la falta de aplicación o la aplicación errónea de este, sino nos pregunta, ¿es la meritocracia un principio real? ¿Puede ser el eje de una sociedad realmente justa? Y en contraposición a ello, porque nos manifiesta o advierte que este principio es muy individualista, por ello en contraposición nos pregunta también qué ha sido del bien común. Nos dice Sandel, toda esperanza de renovar nuestra vida moral y cívica pasa porque sepamos entender cómo, durante las pasadas 4 décadas, pudieron deshacerse tanto nuestros lazos sociales y nuestro respeto mutuo. Este libro pretende explicar cómo ocurrió y analizar cómo podríamos hallar el camino de vuelta a una política del bien común. Siempre tiene en cuenta el bien común Sandel, y eso es bastante fresco hoy en día, ¿no? Es necesario también. Tenemos que preguntarnos si la solución a nuestro inflamable panorama político es llevar una vida más fiel al principio del mérito, o si por el contrario debemos encontrarla en la búsqueda de un bien común, más allá de tanta clasificación y tanto afán de éxito. Clasificación y éxito. De esto también hablaremos más adelante, ¿no? ¿Qué significa realmente ser exitoso hoy en día? Este libro es en gran medida para mí una crítica al exacerbado individualismo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Que es en gran medida para mí el problema fundamental de hacia dónde se dirige nuestra sociedad. Como veremos más adelante, Sandel nos invita a un tipo de cooperativismo democrático bastante sano, en mi opinión. Muy idealista, difícilmente realizable, pero muy a tomar en cuenta al momento de plantear destinos, ¿no? Utopías, objetivos quizás. El libro tiene 7 capítulos que trataremos de manera breve, pero no por ello desinteresada. Creo que hay puntos en los que hay que detenernos para entender cabalmente el argumento del autor, sobre todo la fuerza detrás del argumento, ¿no? A veces repite ciertas cosas, pero creo que en general la idea es bastante aguda y precisa, ¿no? El análisis que hace y la propuesta final también. En este momento le sugeriría pausar el video y tomar servirse una taza de café, un cereal, no lo sé, lo que mejor les caiga, ¿no? Porque el video, voy a intentar que no sea muy largo, no quiero aburrirlos, pero va a ser un poquito largo, ¿no? El libro es muy rico en muchas cosas, ¿no? En la política, siempre. El primer capítulo, ganadores y perdedores, ¿no? En este capítulo Sandel hace un diagnóstico del descontento popular. ¿Por qué esta radicalización política en diferentes partes del mundo? ¿Por qué este rechazo al multilateralismo, el declive de las instituciones democráticas y el auge del autoritarismo? 2 son las causas que normalmente se propugnan, nos dice Sandel. 1, el desplazamiento laboral de los varones blancos y el agravio social, económico y moral que esto representa para ellos, y por lo tanto su reacción nacionalista, ¿no? Nativista, xenofóbica y misógina en algunos casos. Y 2, el desprecio por la globalización y la tecnología, justamente por esta clase trabajadora, ¿no? Su falta de renovación y la molestia por tener que reinventarse de algún modo. Y por tanto su reacción también popular, populista, nacionalista, ¿no? Que no quiere perder sus trabajos, digamos, no quieren. Pero estas 2 explicaciones evidentemente le quitan responsabilidad a las élites
políticas que nos han gobernado las últimas décadas y no cuestionan de manera alguna la manera en la que nos hemos embarcado en el proyecto de la globalización. Para Sandel, el problema no es la globalización, ¿no?, sino la sumisión con la cual nos hemos entregado a este proyecto. Nos dice: interpretar la protesta populista como algo malévolo o desencaminado absuelve a la élite dirigente de toda responsabilidad por haber creado las condiciones que han erosionado la dignidad del trabajo e infundido en muchas personas una sensación de afrenta y de impotencia. La rebaja de la categoría económica y cultural de la población trabajadora en décadas recientes no es el resultado de unas fuerzas inexorables, sino la consecuencia del modo en que han gobernado la élite y los partidos políticos tradicionales. En el centro mismo de ese fracaso encontramos el modo en que los partidos han concebido y aplicado el proyecto de la globalización durante las últimas décadas. Dos son los aspectos de ese proyecto que originaron las condiciones que hoy alimentan la protesta populista. Uno es su forma tecnocrática de concebir el bien público. El otro es su modo meritocrático de definir a los ganadores y a los perdedores. Tecnocracia y meritocracia, entonces. Pues son cuestiones o conceptos que normalmente esgrimiríamos de manera positiva, ¿no?, describiendo un sistema social o político. Pero aquí Sandel se cuestiona profundamente si es que uno puede enorgullecerse o si es que son favorables para la vida en sociedad. La manera tecnocrática de gobernar, en primer lugar, vacía el discurso público de argumentos morales y convierte todos los temas en simples cifras económicas, ¿no? Se reduce todo a la eficiencia económica, donde únicamente tienen voz los expertos que asesoran al gobierno, ¿no? Esta idea de gobierno tiene como premisa fundamental que los mecanismos del mercado son lo primordial para la consecución del bien público, el dejar hacer, dejar pasar, ¿no?, la mano invisible del mercado, el goteo, la apertura total del mercado, la libre circulación de bienes y servicios, de capital y de trabajo, etcétera, ¿no?, el principio fundamental del liberalismo económico. Y si bien esta apertura de la que estamos hablando, la globalización como tal, ha traído ventajas, es innegable que también ha agigantado las brechas sociales y se van agrandando cada vez más, ¿no?, con cada salto tecnológico o de desarrollo tecnológico que existe. Y también ha cambiado los términos de reconocimiento y estima social, ¿no? Y bueno, frente a décadas de estancamiento social, porque esto es lo que Sandel nos dice, ¿no?, el estancamiento salarial, el desmejoramiento de las condiciones laborables es evidente. Entonces la retórica del ascenso social como tal cae en saco roto, ya nadie se la cree. Esta idea de que subyace al sueño americano, ¿no?, de que todos podemos conseguir lo que queremos, justamente porque la globalización ha aplanado las oportunidades, ¿no? Se ha abierto, tal es la apertura que puedes conseguir un trabajo en China, en Estados Unidos, en Finlandia, en Australia, donde sea, ¿no? Entonces depende de ti qué tan lejos tú puedes llegar. Pero frente a las cifras, que él lo demuestra aquí, yo no voy a hablar mucho de cifras, pero él lo demuestra, cae en saco roto este discurso, ¿no?, y de ahí surge el descontento. Además que es una idea completamente incorrecta para Sandel, y lo demuestra, ¿no?, porque los países con mayor igualdad son los que tienen mayor movilidad, y no al revés, ¿no? No se trata de mayor movilidad y por lo tanto mayor igualdad. No sé si me explico. O sea, aquí nos dicen que las oportunidades están, como dije, para todos. Entonces, esa es la igualdad, ¿no?, una igualdad formal, ¿no? Todos podemos competir contra todos y de ahí a cada uno hace su destino. Pero dicen, no, los países donde se goza de mayor igualdad son los que han generado justamente una igualdad material, ¿no?, de condiciones socioeconómicas para equilibrar de alguna manera, si quieres, el punto de partida, ¿no? Condiciones socioeconómicas como la educación, la salud, sanidad, servicios públicos, infraestructura, etcétera, ¿no? El discurso de pura superación no puede hacerle frente a la desigualdad que crece, como mencioné, cada vez más y más. Y además de eso, ¿por qué la meritocracia, la ideología meritocrática, debería ser un pilar fundamental de las sociedades contemporáneas? Es un cuestionamiento profundo. ¿Acaso poseer ciertas aptitudes o carecer de ellas, aptitudes valoradas por el mercado, es un logro nuestro o siempre lo es? ¿No? Pensar que cada cual tiene lo que se merece respecto de sus talentos y su esfuerzo deja por completo de lado las predisposiciones innatas de las personas y lo innegablemente contingente que son nuestras vidas.
Por ello, de alguna manera fomenta la soberbia entre quienes triunfan, ya que creen haberlo hecho todo ello, por sí mismos, y en quienes fracasan crece naturalmente el resentimiento respecto del sistema o de ellos mismos y la humillación frente a quienes los ven fracasar y los juzgan desde arriba. El peso de la responsabilidad individual hoy es muy grande, desproporcionado, muy desproporcionado a mi parecer. Además que esta lógica meritocrática anula por completo nuestra capacidad de reconocernos como sociedad y como especie con un fin común, ¿no? El bien común del cual Sanel habla continuamente. Y esa es la verdadera queja popular. Es un grito de protesta contra una clase política y un discurso social que perpetúa la desigualdad y de paso congratula a quienes triunfan y humilla a quienes fracasan, ¿no? Y si bien la idea meritocrática de gobierno, los mejores deben gobernar, tiene raíces antiquísimas, desde Confucio hasta Thomas Jefferson, pasando por Platón y Aristóteles, la diferencia con nuestra idea de meritocracia es que entre los méritos de los que estos grandes pensadores hablaban se encontraba la virtud moral y cívica, ¿no? Porque lo tomaban como una parte fundamental del bien, tomaban al bien común como una parte fundamental de la educación cívica, ¿no? La educación cívica y moral de los ciudadanos. En cambio, hoy en día definitivamente no es así, ¿no? Nuestra versión tecnocrática de la meritocracia corta el vínculo entre mérito y juicio moral. En el terreno de la economía se limita a asumir que el bien común viene definido por el PBI y que el valor de las aportaciones de las personas equivale al valor de mercado de los bienes o servicios que venden. En el terreno del gobierno presupone que el mérito significa un conocimiento experto, tecnocrático. Hemos caído innegablemente en un eficientismo tecnocrático que habla en términos puramente económicos y pretende despojar de contenido ideológico el debate político. Es un empobrecimiento mental, cultural y político evidente, ¿no? Puesto que ¿qué democracia puede existir cuando las ideologías se reducen a cifras económicas, ¿no? No se discuten los temas del fondo, al menos no en los términos en los que deberían discutirse, esto es ideológicamente, porque son justamente estos principios e ideas que subyacen a las decisiones públicas las que realmente importan un cambio, ¿no? Aparte que es lo que siempre subyace, ¿no? Uno no puede ser neutral respecto de esto, por más que lo venda de esta forma. Es como ser o no materialista, ¿no? O eres materialista o idealista, o quizás ecléctico, de manera muy rara, a mi parecer. Pero si tú dices, no, no lo sé, no me importa, simplemente ignoras tus condicionantes, nada más. Pero no puedes ser neutral respecto de estos temas. Y como decía, ¿no? Estos principios e ideas son los que realmente importan un cambio. Hablar de la dignidad del trabajo y del trabajador es mucho más importante que hablar del PBI y los salarios únicamente. Hablar de la naturaleza de los servicios públicos, de sus limitaciones y sus alcances, y no únicamente inyectar dinero a través de los gobiernos regionales, locales o a través de los ministerios. Hablar de los problemas sociales en los que germina la delincuencia y no únicamente aumentar la gravedad de las penas y la represión policial, ¿no? El descontento es natural, ¿no? ¿Dónde se discuten estos temas? Este es el germen de la crisis democrática. ¿Qué democracia puede existir sin discurso político real, sin debate ni polémica? Y justamente en este vacío de sentido y de significado que han dejado las políticas públicas, el discurso social en general, es que se han colado estos discursos de extremo nacionalismo o fundamentalismos religiosos. Al final, estas posturas autoritarias, ¿no? Que quieren tomar el poder por vías democráticas, pero no dejarlo tal vez. En el siguiente capítulo, Breve historia moral del mérito, Sandel hace un recuento histórico del concepto meritocrático, del ideal meritocrático mejor, reconociendo que subyace en él una visión entusiasta de la agencia humana, de nuestras libertades y capacidades. Y si bien parece inspirador el discurso de que somos completamente libres y que depende de nosotros llegar tan lejos como podamos, en un punto se torna tiránico, ¿no? Hay un giro ahí respecto de la responsabilidad, del peso de la responsabilidad personal,
completamente desproporcionado, como les dije, y mutilando del discurso la contingencia, la suerte, la casualidad, el error, la maldad, lo que inevitablemente no podemos controlar, ¿no? Las condiciones, las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida. Soy yo y mi circunstancia, ¿verdad? Entonces, esta ignorancia o ignorar esto conscientemente es completamente perjudicial, ¿no? Esta idea de que nuestro destino refleja nuestro mérito, señala Sandel, es una idea muy arraigada en la intuición moral de la cultura occidental. Yo diría que es parte inclusive de este ethos difícilmente definible, ¿no? La obsesión por respuestas, por significado, más que nada por valor. Estos catalizadores morales, mediadores entre lo práctico, lo que hacemos y lo ético, ¿no? Nuestra postura ética frente a la vida. La visión antropocéntrica del universo sigue esencialmente presente, ¿no? A pesar de que se ha secularizado el concepto de responsabilidad y culpa, ya no se habla de religión en cuanto a ello, seguimos pensando que tenemos lo que nos merecemos, que nuestras buenas acciones, nuestro esfuerzo y talento eventualmente tienen que proporcionarnos recompensas reales, ¿no? Y ya haciendo el recuento histórico como tal de esta idea meritocrática que subyace al pensamiento occidental, según Sandel, nos habla del libro de Job. Es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Haciendo una contraposición clara entre la versión meritocrática del mundo, la visión meritocrática del destino, y una visión más nihilista, no objetiva, ¿no? Entre lo que podría pensar una persona, ¿no? Desde su antropocentrismo egoísta, y quizás lo que podría haber de Dios o un ente objetivo. Job, en simples palabras, es un hombre justo al cual le pasan desgracias, una tras otra, entre ellas la muerte de sus hijos, de sus siervos, la destrucción de su propiedad, enfermedades, de todo. Es una desgracia continua, ¿no? Y él junto a un grupo de amigos se pregunta ¿por qué? ¿Por qué te pasan estas desgracias, Job? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Le cuestionan sus amigos, ¿no? Porque se supone que es un castigo divino. Lo que no saben es que Job es simplemente objeto de algo así como una apuesta entre Satanás y Dios, ¿no? Satanás y Dios están conversando y Satanás le dice a Dios que Job es fiel a él, a Dios, únicamente por lo bien que le va, ¿no? Por su prosperidad. Si no fuera así de próspero Job, él no sería fiel a ti, le dice. Y Dios quiere demostrarle que está equivocado, entonces le dice a Satanás, haz lo que quieras con Job y lo llena de desgracias, y Job permanece fiel a Dios, a pesar de que su mujer y todo el mundo le cuestiona su postura, ¿no? Y esa es la enseñanza, ¿no? El mensaje, diría yo. Sé humilde, básicamente. Los seres humanos no somos la única finalidad de la creación, de ninguna manera. Somos un ser vivo más dentro del azar que es la existencia, ¿no? Probablemente bendecidos o maldecidos, como quieran verlo, con la capacidad de ser conscientes de nuestra propia existencia, de nuestra muerte más adelante, pero a fin de cuentas una más de las finalidades de la creación. Entonces no seamos soberbios, aceptemos la grandeza y el misterio y ya, es una enseñanza de fe y humildad. El mundo no gira en torno a ti, entonces no siempre vas a ser recompensado por las cosas buenas, ni todo mal que viene es una maldición o, no sé, una manera de equilibrar la balanza. Luego nos habla de Pelagio, Sandel. Pelagio es un precursor de cierto liberalismo del siglo I o II después de Cristo, contemporáneo a San Agustín, el padre de la Iglesia. Pelagio atribuyó la existencia del mal al libre albedrío, ¿no? La libertad humana. En este momento había un debate teológico muy fuerte respecto de la entidad del mal, ¿no? Compatibilizar la entidad del mal, si es que el mal existía como substancia, y la omnipotencia u omnipresencia de Dios, ¿no? Una cuestión peliaguda, por lo menos. Y San Agustín se opuso fuertemente a Pelagio, por ejemplo, defendiendo la omnipotencia y gracia de Dios por completo, puesto que si uno merece la salvación o el castigo de manera autosuficiente, a través de sus acciones libres, sin la gracia de Dios, la omnipotencia de éste queda innegablemente afectada, ¿no? 11 siglos después, casualmente, estos mismos, no creo que casualmente, ¿no? Pero estos mismos cuestionamientos resurgieron con el protestantismo. Lutero defendía la idea de que la salvación depende única y exclusivamente de la gracia de Dios. No puede comprarse, ¿no? Ni con dinero ni con acciones, ¿eh? Actuar conforme a las buenas costumbres por ganarse la gracia de Dios es una blasfemia presuntuosa, decía Lutero. Entonces la salvación no se obtenía conforme al actuar,
sino que estaba predestinada. Bajo estos términos, la pregunta por quiénes serán, quiénes somos los elegidos, es imposible de sortear, ¿no? Es completamente natural que surja. ¿Y por qué? ¿Por qué yo soy el elegido? ¿O por qué eres tú el elegido? ¿No? La incapacidad de sortear estas preguntas y mantenerse al mismo tiempo fiel a la idea del designio divino, la gracia de Dios, hizo que la ética liberal termine imponiéndose como la ética cristiana dominante y más satisfactoria también respecto de estas acuciantes preguntas, ¿no? Lo curioso y paradójico también es que terminó consolidándose gracias a la ética protestante del trabajo de Calvino y Lutero, ¿no? En palabras del propio Weber, la pregunta ¿soy uno de los elegidos? Debe de haber surgido en un momento u otro en la mente de todos los creyentes y debe de haber forzado que todos los demás temas pasaran a un segundo plano. ¿Y cómo puedo estar seguro de ese estado de gracia? La persistencia de tan apremiante interrogante condujo a los calvinistas a una versión particular de la ética del trabajo. Dado que toda persona está llamada por Dios a tener una vocación profesional, el hecho de desempeñar intensamente dicha profesión es una señal de salvación. El sentido de ese trabajo no es disfrutar de la riqueza que con él se genera, sino glorificar a Dios. Trabajar para consumir en abundancia sería distraerse de ese fin, sería una especie de corrupción. El calvinismo conjugaba, pues, el trabajo arduo con el ascetismo. Weber se señala que esta forma disciplinada de afrontar el trabajo fue la que produjo la acumulación de riqueza que alimentó el capitalismo. Con el paso del tiempo y aunque las motivaciones religiosas originales ya hayan decaído, la ética protestante del trabajo y del ascetismo continúa siendo la base cultural de la acumulación capitalista. Entonces, la prosperidad, el éxito, la acumulación de riqueza pasaron a ser señales visibles de la gracia divina. He aquí los posibles elegidos: el que tiene el mejor trabajo, la mejor casa, el que tiene más dinero, a fin de cuentas, el que ostenta, bueno, no ostenta, pero el que denota cierta prosperidad. Así se instauró una interpretación providencial del orden económico. Si te iba bien, si tenías éxito en el trabajo y acumulabas riqueza, estabas cumpliendo el designio divino, lo estabas haciendo bien, en pocas palabras. La meritocracia de nuestros días, o sea, llegando ya a lo contemporáneo, lleva un residuo providencial de esta fe en el designio. Es la versión laica, en la versión laica de las ideas de autosuficiencia, salvación y éxito terrenal, pero en fin, de alguna manera tiene esta fe providencial, ¿no? En que tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Estamos bien porque lo hacemos bien. Retrocede la fe en Dios y gana terreno la libertad y la confianza en nuestra capacidad para procurarnos nuestra propia salvación en este mundo, no en el siguiente, ¿no? Nuestro éxito terrenal. Bajo estos términos, el éxito pasó a ser un reflejo de nuestra virtud. Y eso es un problema, ¿no? Que el éxito material, exterior, sea un reflejo de la virtud, ya que el individuo afortunado rara vez se contenta con el hecho de ser afortunado. Por encima de ello necesita saber que tiene derecho a su buena fortuna. Quiere estar convencido de que se la merece, y sobre todo de que se la merece en comparación con otros. Desea que se le permita creer que los menos afortunados simplemente están teniendo su merecido. Fuerte, ¿no? Este providencialismo sin Dios incrementa enorme y falsamente la carga moral de la competición económica. En el fondo, funciona como una justificación moral del status quo, ¿no? Eso es lo que es, a fin de cuentas. Quienes triunfan lo merecen por ser de algún modo virtuosos, y quienes fracasan merecen fracasar porque de algún modo no lo son. Así de simple. La desigualdad entonces está plenamente justificada. Es muy difícil distinguir esta teología de la prosperidad del propio sueño americano, ¿no? Se parecen bastante. La prosperidad como signo de trabajo duro y virtud, el fracaso como su contraparte, la inexorable responsabilidad por nuestro propio destino, son conceptos que pueden ser embriagadores y empoderadores hasta cierto punto, gratificantes cuando tenemos buenos resultados, pero completamente humillantes cuando fracasamos. Y todos en algún momento fracasamos, ¿no? No es nada fácil mantener el equilibrio entre mérito y gracia, nos dice Sandel.
Desde los puritanos hasta los predicadores del Evangelio de la prosperidad, la ética del merecimiento y el logro ha ejercido un atractivo casi irresistible, con el que ha amenazado continuamente con imponerse a la mucho más humilde ética de la esperanza y la plegaria, de la gratitud y el don. El mérito expulsa a la gracia, o cuando menos la reformula a su propia imagen y semejanza, como si fuera algo que nos merece. La retórica triunfalista se instauró en gran medida durante la Guerra Fría y luego durante la lucha contra el terrorismo islámico en Estados Unidos. Recordemos que este libro habla particularmente de Estados Unidos, ¿no? Con cifras de Estados Unidos, políticas públicas de Estados Unidos, políticos, discursos incluso de políticos de Estados Unidos. Es un análisis bien exhaustivo respecto de la sociedad estadounidense, pero hay cosas extrapolables, como les dije. En fin, los políticos norteamericanos, entonces, con la disolución de la URSS, la caída del muro de Berlín, hablaban constantemente del lado correcto y el lado equivocado de la historia, y tenían la gran convicción de que la historia avanzaba inexorablemente hacia la difusión global de la democracia y el libre mercado, ¿no? Y el fin de la historia, la occidentalización del mundo, ya saben, Fukuyama. Pero esta idea parte de un juicio moral erróneo y apresurado, ¿no? La curva histórica no tiende siempre hacia el progreso, la justicia, el bien o el ideal que sea que tú tengas enfrente, ¿no? Además que es muy conveniente calificar de esta manera la historia como buenos y malos, porque desacredita de plano a todo opositor ideológico o político, ¿no? De una manera muy efectiva de anular posiciones contrarias. El siguiente capítulo titula La retórica del ascenso y bueno, en gran medida viene definido por lo que ya hemos comentado, ¿no? Estas ideas de meritocracia que no se condicen con la realidad. Parece más bien que los ganadores de la globalización necesitarán convencerse a sí mismos y a todos los demás de que tanto los situados en la cúspide como los relegados al fondo habían ido a parar a donde les correspondía, o cuando menos de que unos y otros acabarían estando justamente donde les correspondía si de una vez por todas elimináramos las injustas barreras a la libertad de oportunidades para todo el mundo. La meritocracia es la ideología perfecta para justificar el status quo. Ese es uno de los puntos centrales del libro. No ha servido para mejorar las condiciones estructurales, por el contrario, ha servido para justificarlas, reafirmarlas, para acomodarnos nosotros al sistema, ¿no? La clase trabajadora sobre todo, ¿no? Porque las élites, ¿a dónde se van a acomodar, no? Si son prácticamente ellos los que imponen el sistema de gran medida. La fe meritocrática sobrepasa la experiencia norteamericana, como comentábamos, es un problema mundial, se dispersa en todas las sensibilidades del espectro político en el mundo occidental, no se divide en derechas ni izquierdas, ¿no? Antes los progresistas, los partidos laborales de izquierda progresista en Europa o en Estados Unidos tenían una ideología mucho más social, ¿no? Ahora, especialmente en Estados Unidos, con Obama, por ejemplo, Sandel recoge muchos discursos de él y nos hace dar cuenta de que también él es parte de este discurso, ¿no? Y es por eso que incluso los trabajadores le han dado la espalda a estos partidos políticos tradicionales, ¿no? Porque ellos también hablan de meritocracia, de tecnocracia, de los que lo merecen, de igualdad de oportunidades, de que puedes llegar tan lejos como lo mereces, como puedas, como tus capacidades te lo permitan, ¿no? Que depende exclusivamente de ti, ¿no? La idea de que debemos trabajar únicamente en la igualdad de oportunidades para acceder al mercado y así competir sobre la pura base del talento y el esfuerzo, ¿no? Esta retórica ha sofrenado por completo la implementación del estado de bienestar, sobre todo en un país como Estados Unidos, y ha transferido la responsabilidad colectiva de la administración pública y las empresas que representan en gran medida a la sociedad a los individuos. Es una ideología completamente individualista, a mi parecer. Incluso señalan que la comunidad únicamente está obligada, o sea, los defensores acérrimos de esta ideología o pensamiento, señalan que la comunidad solo está obligada a ayudar a quienes sufran infortunios que no sean culpa suya. O sea, que si uno sufre alguna desventura por propia responsabilidad, drogadicción o algo por el estilo, no merece la ayuda estatal, ¿no? Estableciendo límites meritocráticos, incluso al asistencialismo estatal, entre la gente pobre que merece y que no merece ayuda gubernamental. Estas ideas socavan profundamente las ideas de estado de bienestar
en particular, pero del Estado en general y de la sociedad, ¿no? O sea, el principio que fundamenta el Estado y la sociedad, el fin que lo legitima, es el hombre, ¿no? La dignidad del hombre, y no se requiere mérito alguno para ser una persona. ¿No? No importa lo inmoral o moral que seas bajo los ojos o parámetros de ciertas personas, ¿no? Lo bien o mal que puedas parecerle, lo bueno, justo, malo o injusto que puedas parecer. Sé que esta posición es idealista, se necesita un ideal que nos sirva para construir la sociedad del futuro. Yo soy un idealista y un acérrimo defensor del estado de bienestar. Creo que hay que ser muy insensible o muy ignorante, o los dos, para no serle una sociedad como la peruana, ¿no? Con tantas diferencias sociales, con condiciones deplorables en educación, en sanidad, en infraestructura, en todo, hasta en alimentación, en lo más básico, ¿no? Es complicado, ¿no? La lógica meritocrática capitalista que se nos impone a nosotros también por ser un país occidentalizado, instrumentaliza en gran medida a las personas, les brinda un valor únicamente en función del mercado, el mercado que domina no solamente la esfera pública, sino la esfera privada también. Yo rechazo profundamente esta idea absurda e irreal de completa autosuficiencia y autoconstrucción personal, ¿no? Prefiero la solidaridad al egoísmo. Creo que es algo muchísimo mejor, que nos lleva a un futuro muchísimo mejor, que construye, ¿no? Que no únicamente piensa en salvarse a sí mismo, ¿no? Esta carrera de ratas ya a todos nos tiene hartos, ¿no? Supongo, lo asumo. Como habrán notado, la idea del sueño americano o el esbozo de la idea del sueño americano aparece recurrentemente en el libro, está muy presente en la ideología meritocrática contemporánea, por lo que es necesaria cierta conceptualización política. Y aquí es interesantísimo porque toma discursos públicos de políticos para definir el sueño americano en palabras de propios americanos, diríamos, ¿no? Para Bill Clinton, por ejemplo, él decía: si trabajas duro y cumples con las normas, debes tener la oportunidad de llegar todo lo lejos que las capacidades que Dios te ha dado te lleven. Y por otro lado, Obama decía: lo que hace que Estados Unidos sea tan excepcional, lo que nos hace tan especiales es este acuerdo básico, la idea fundamental de que en este país, con independencia de qué aspecto tengas, de dónde vengas, de cuál sea tu apellido, de qué desventajas sufras, en este país, si trabajas duro, si estás dispuesto a responsabilizarte, puedes conseguirlo, puedes prosperar. La idea de la recompensa por el trabajo duro no es una mala idea, todo lo contrario, es un discurso esperanzador, sobre todo para los más desfavorecidos. No estoy en contra del esfuerzo, el talento y el mérito también, creo que muchas cosas tienen muchísimo mérito. Lo preocupante no es eso, no es la idea del mérito y del esfuerzo, sino que en el discurso en las esferas públicas únicamente se hable de esto y no de las reformas estructurales que necesita el sistema, este sistema que justamente propicia las situaciones desfavorables. ¿No? Únicamente quieren equilibrar el punto de partida y ponernos a competir, ¿no? La carrera de ratas, literalmente. Por ello, nos dice Sandel, por esta falta de respuestas y de asunción de responsabilidad también nace la reacción popular, ¿no? Trump en Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña hace unos años, el resurgimiento de los autoritarismos, de los nacionalismos. Muchos países en Europa no quieren pertenecer más, o bueno, grandes poblaciones dentro de Europa no quieren pertenecer más a la Unión Europea. Hay un rechazo gigante al multilateralismo, a los compromisos multilaterales, mundiales, ¿no? En la reafirmación de la soberanía, la identidad y el orgullo nacionales que se terminan entremezclando con xenofobia, racismo y hostilidad hacia el otro, que hoy en día viene a ser el inmigrante, por sobre todo. Es una cuestión particular también de nuestro presente, ¿no? En fin, la retórica meritocrática del ascenso ha dejado de ser una promesa esperanzadora, o una promesa inspiradora al menos, como muchos creen, sino que es un escarnio insultante para la clase trabajadora. Es una simple descripción de cómo funcionan las cosas, y funciona para nosotros, para la clase trabajadora, como un grito de fracasaste, y es culpa tuya, no es culpa de nadie más. El sistema no tiene responsabilidad alguna, es culpa tuya. Y esa es la tiranía del mérito. Es fuerte lo que dice Sandel, ¿no?
En condiciones de desigualdad galopante y movilidad estancada, reiterar el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos, erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas a las que la globalización ha dejado atrás. Insistir en que un título universitario es la principal vía de acceso a un puesto de trabajo respetable y a una vida digna engendra un prejuicio credencialista que socava la dignidad del trabajo y degrada a quienes no han estudiado en la universidad. Poner el énfasis en que el mejor modo de resolver los problemas sociales y políticos es recurriendo a expertos caracterizados por su elevada formación y por la neutralidad de sus valores es una idea tecnocrática que corrompe la democracia y despoja de poder a los ciudadanos simples y corrientes. Esta retórica meritocrática del ascenso es una verdad hueca, ¿no? Los datos que nos presenta Sandel en el libro lo desenmascaran completamente. El estancamiento salarial, el agrandamiento de las brechas sociales que ya mencionamos, el menoscabo en la dignidad del trabajador, del trabajo en general, son prueba de ello. El esfuerzo y el talento no son suficientes. Es evidente, ¿no? Es natural el descontento y la frustración frente a un sistema que no cumple con sus promesas y que no propone cambios sustanciales que puedan justamente conducir a situaciones diferentes. Todos los políticos discuten sobre cómo materializar la democracia, cómo hacerla posible o viable, cómo allanar el camino para la movilidad social, cómo cómo darnos igualdad de oportunidades de acceso al mercado, a la competencia, cuando cada vez es más evidente que esa no es la respuesta. Son necesarias, más que nunca, políticas de intervención activa en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Poner a la persona en el centro de la política pública, en el debate mismo, ¿no? Y traer de nuevo la ideología, ¿no? Debatir ideas, no únicamente cifras, ¿no? Hablar de la dignidad del hombre y todo lo que lo rodea. ¿No? En fin, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Yo necesito un café en este momento y continuamos, ¿no? Probablemente en una segunda parte del video. Gracias por acompañarme hasta este momento y nos vemos en un momento también, en un toque.